Y empecé a pegarle de gritos, a darle de empujones y a caer al piso. Le da un infarto y yo le pego el grito a mi mamá y le digo, mamá, tiene tu marido, se está muriendo. O sea, ¿viste a tu papá tirado y no hiciste No, nada? me fui. Esta persona desde muy chico empezó a recibir abusos de De su su familia. madrastra, ¿no? Entonces, para él, inconscientemente, la Eso. mujer era mala. Y para él, inconscientemente, estaba destruyendo Claro. el mal, ¿no? Pero ¿cuál fue ese momento crucial en tu vida o que fue el determinante de decir, llegué al borde de mi trastorno? Me entró una paranoia, sentía presencias en mi cuarto, si salía a la calle sentía que todo el mundo me iba a hacer daño. Me estaba volviendo loco. La psiquiatra le sugería que me internen en un hospital psiquiátrico, ¿no? Ay, no, ¿y qué se imagina uno? Porque Loquitos así, ay, Dios. camisa de fuerza, Sí. ¿no? Y díganme lo que nunca se atrevieron. Venga. Entonces fueron testimonios muy duros, ¿no? Desde que me odiaban, desde que me deseaban la muerte, desde mi hermano que no me podía ni ver, también me deseaba la muerte. Prepárate para una revelación impactante. En este podcast, Un Día Sí y el Otro También, te traemos múltiples invitados que hablarán sobre algo aparentemente simple, pero increíblemente poderoso para generar resultados y alcanzar el éxito en tu vida personal y financiera. Aquí exploraremos una perspectiva totalmente diferente y revolucionaria. Te invitamos a descubrir una nueva dimensión de la motivación. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Cari Delgadillo y en el episodio de hoy nos vamos a adentrar a una conversación que promete ser muy reveladora y sobre todo muy humana. Tengo el placer de tener junto a mí a Heriberto Villacaña, una persona increíblemente valiente que está dispuesta a compartir su experiencia viviendo con un síndrome muy peculiar. Si alguna vez has sentido tus emociones que son como una montaña rusa o te has preguntado cómo es vivir con un diagnóstico raro, esta charla es para ti. Acompáñanos en este viaje donde más allá de etiquetas y diagnósticos, vamos a descubrir la esencia de lo que significa ser humano. Heriberto está aquí con nosotros, nos va a abrir su corazón, su mente, su experiencia, así que presta atención porque esto te puede cambiar la vida. Bienvenido, Heriberto, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu podcast. El gusto es mío y el honor es mío tener a una persona aquí tan humana, tan transparente, lo poco, mucho que he podido saber de ti, que ya, la verdad, yo quiero ser esa persona cercana a ti, te lo digo hoy. Gracias. Quiero ser esa persona que de alguna manera aporte el proyecto que ahorita vamos a platicar o lo que estás haciendo. Me interesa bastante, me interesa tu historia, que nos compartas, porque aquí tenemos a Heriberto transparente, que gracias a que se dio la oportunidad de ser valiente y reconocer algo que pasaba en él, pero no solamente en eso, sino que con eso está impactando a más personas, eso es de grandes. Y fíjate, curiosamente, a mí me dijeron que no platicara mi vida. Que porque pasé por cosas muy fuertes y que la podían usar en mi contra a la hora de pedir un trabajo, a la hora de una pareja. Me dijeron, las puertas se te pueden cerrar. Eso me lo dijo una psicóloga una vez que fui a terapia. Y no contaba la psicóloga que a mí nunca me ha gustado que me digan que no. Uy, no. ¿No? Vaya. Entonces siempre he platicado que cuando la psicóloga me dice, no platiques tu vida, yo le dije que yo la platicaba porque era, cuando yo soy de Los Mochis, cuando me vine para acá, para Guadalajara, yo le platicaba a toda la gente que iba conociendo cómo había sido mi vida en Mochis, ¿no? Todo el caos por el cual había pasado. Y era una manera de decirles, mira, así fui y ya hubo un cambio. Y era una manera de yo obligarme a seguir con ese cambio, ¿no? Demostrar que realmente había habido un cambio, ¿no? Entonces era una manera como de yo forzarme a seguir trabajando en mi persona. Llego a terapia con una psicóloga porque me empieza a ir mal en la universidad y en la única materia que que me iba bien, que yo estudiaba y que se me daba, me empieza a ir mal en la universidad cuando antes me iba muy bien, ¿no? Entonces, a lo que estamos hablando hace rato, ¿no? Sí. Cómo el cerebro te quiere sabotear. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? Ve con una psicóloga para ver qué es lo que está pasando, porque era la materia que pasaba, ¿no? Entonces ahí fue cuando le dije que me gustaba platicar mi vida y ahí fue cuando me dijo, no la platiques. Cuando me dice no, me acordé que unos años atrás, Gisela, una muchacha que trabajó en la casa por muchos años, un día me dijo, Eri, yo podría escribir un libro de tu vida, o podría escribir un libro de todas las chingaderas que me hacías, ¿no?
Y se me vino a la mente eso y dije, voy a hacer un libro, ¿no? Pues yo lo Entonces, voy- yo el lo voy haberme a dicho escribir. que no fue mi motor para hacer pública mi vida. Eso que activa, ¿cómo no? Sí, Ujú. lo voy a hacer. A otros el cómo no los frena, pero a ti activa algo que detona algo mucho más grande. Pero justo, Heriberto, platícanos un poquito de ti y sobre todo esta bandera que tienes, que por más de mostrarte víctima de una enfermedad o un síndrome, como le quieras llamar, Trastorno, es un un trastorno, gracias por corregirme aquí, más que ser como la víctima de, es tu bandera. Es que por mucho tiempo, sí, yo digo que todos los que tenemos este tipo de trastorno, por ejemplo, el mío es el trastorno límite de la personal, pues es muy difícil y sí, normalmente vivimos en modo víctima, ¿no? Pedimos que la gente nos entienda, nos justificamos muchas veces por el trastorno, pero yo aprendí a que el trastorno es mío. ¿No? Y aprendí a ser empático porque por el trastorno es un trastorno que afecta a las emociones. Caí en anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, tengo varios intentos suicidas, hice mucho daño a todos mis seres queridos, violencia física a papá, violencia física a mamá, a mis hermanos. Y me di cuenta que, bueno, afortunadamente caí en una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar, ¿no? Entonces me di cuenta que a pesar de el daño que hacía, lo único que recibía era amor, ¿no? Entonces empecé a hacerme responsable de mi trastorno. Decía, oye, sí, tengo un trastorno, pero el trastorno es mío. Y lo que haga con el trastorno, pues es mi responsabilidad. Y creo que no es justo para todo mi entorno que me esté aguantando. Para la gente que padecemos este tipo de trastornos, sí, siempre pedimos que empaticen con nosotros y que nos entiendan. Pero ¿por qué nosotros nos ponemos del otro lado, no? Seguramente tuviste que pasar por 1000 cajes, como tú dices, fallas, lastimar, errores para llegar a esa conclusión. Pero para los que no saben de lo que estamos hablando y no conocen a Heriberto, ¿cómo se llama ese trastorno y cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que lo tenías y le pudiste identificar un nombre? Mira, todo empieza cuando el libro que publiqué, que se llama La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro, que es basado en mi vida, no nada más está basado en mis testimonios. Yo me fui a la ciudad de Los Mochis, de donde soy, a pedirle perdón a la gente que lastimé física, mental, emocionalmente, y les pedí de favor que me ayudaran con el libro. Les dije, necesito que me hagan el favor de remontarse a aquella época y me hagan una carta. Haz de cuenta que me tienen enfrente con los ojos tapados, boca tapada, piernas y brazos amarrados. Y díganme lo que nunca se atrevieron. Venga. Entonces fueron testimonios muy duros, ¿no? Desde que me odiaban, desde que me deseaban la muerte, desde mi hermano que no me podía ni ver, también me deseaba la muerte. ¿Y antes de la intención del libro, habías hablado con ellos? Yo ya había pedido perdón. Creo que el proceso de haber pedido perdón y y haberme perdonado yo, Sí, te da libertad me también. facilitó lo del libro. Yo ya tenía sanado todo eso. Yo creo que le sirvió más a las demás personas el poderme decir todo lo que nunca me habían dicho, ¿no? Pero yo en mi caso ya lo había superado, ¿no? Entonces en estos testimonios que me mandan, pues toda la gente, también me mandaron mis papás. Y mis papás dicen que desde los 6 años empezaron a notar que mi comportamiento no era normal, ¿no? Que aparentemente era un niño berrinchudo, ¿no? Que de repente en el súper empezaba a hacer berrinche, a manotear y todo, ¿no? De la nada. Te alterabas. Ajá. Entonces desde ahí empezaron a poner cartas en el asunto, me llevaron con psicólogos, pero pues no cooperaban, ¿no? Pues mientras uno no coopera, pues ¿cómo te pueden ayudar? Pasaron los años, ese niño berrinchudo llega a la adolescencia, empieza a crecer, empieza a agarrar cuerpo, empieza a agarrar fuerza, y el manotear y a lo mejor que pues no, ¿qué daño podía hacer a los 6 años? Ahora con fuerza. No, y aún así con niños pequeños se hace daño, sí. Pero ya se convirtió en golpes fuertes, ¿no? Golpes, como te dije, papá, mamá, hermanos. Me tocó ser el agresor en la escuela. La casa parecía que había pasado un tornado porque todo estaba roto. No había, mi mamá era una persona que tenía la casa exageradamente bonita, llena de arreglos por todos lados. Le dabas en donde más le dolía. Por varios años no veías nada en la casa, porque todo terminaba estrellado en las paredes, las televisiones rotas, puertas rotas. Oye, y muchas personas, o sea, del niño puedes decir, bueno, está berrinchudo. El adolescente justificas que está en crecimiento, que la hormona, que es pubertad y todo, pero ningún extremo es normal. Ojo, ahí mis papás nunca dijeron es la edad, se le va a pasar. Qué bueno. Y siempre estuvieron investigando. Desde los 6 años pudieron haber dicho, los terribles 6. ¿Tienes hermanos? Tengo 2. Y había mucha diferencia. Yo soy el mayor. Yo soy el mayor, tengo otro 2 años menor y otro 5 años menor.
Oh, ok. Yo soy el mayor, yo fui el tubo de ensayo. Ya después como que ajustaron fórmula, ¿no? Ajá. Y salió bien los otros dos, ¿no? No, todos Pero yo tenemos fui ahí. el tubo de ensayo. Entonces, cuando ya todo esto se sale de control, mis papás fueron muy inteligentes de empezar a investigar y pedir opiniones de diferentes personas, ¿no? Entonces, una persona les dice, ¿sabes qué? Lo del Eris está saliendo de control. Ujú. ¿Por qué no lo llevan con una psiquiatra para ver si puede ser algo del cerebro, algo químico? Oye, y en ese momento, como adolescente, ¿cuántos años tenías más o menos ahí? Ha de haber tenido 12 años, 12 12, años. 13. Cuando te dicen, tienes algo, o sea, estás enfermo o queremos saber qué tienes, ¿tú qué sentías? ¿Lo sentías como, "Nah, están locos"? ¿O si había algo en tu mente que decía, es que tal vez sí tengo algo y que no lo puedo controlar? Es que fíjate, obviamente yo sabía que tenía algo, ¿no? Porque era mucho los vacíos emocionales, el sufrimiento interno que tenía. Era totalmente infeliz, a pesar de que tenía todo, ¿no? Para Ujú. ser feliz, pero pues no estaba bien por dentro, ¿no? Entonces, yo sabía que había algo, más sin embargo, cuando ya me iban con una psiquiatra y hubo un diagnóstico, pues realmente a mí nunca me interesó saber el nombre. Yo supe el nombre de lo que tenía cuando empecé con lo del libro. Ah, Anterior, porque yo suspendí toda ayuda psicológica, toda ayuda psiquiátrica a los 17 años, ¿no? Y cuando escribo el libro, de repente empiezo a ver los testimonios y trastorno límite de la personalidad. Entonces ya empecé que es el a investigar, borderline, borderline, o ajá. sea. Empecé ya a investigar sobre el trastorno y luego me empezó a llamar la atención que de repente en películas veía que en las películas mencionaban mucho el Prozac, ¿no? Que Ajá. son pastillas antidepresivas y de repente en películas lo empecé a ver mucho y ya fue cuando me entró la curiosidad. Le digo, mamá, ¿qué es Prozac? Que lo veo por todos lados. Ujú. Y ya supe que las pastillas que me daban era para la O depresión sea, tú fuiste cuando las tomaba. adolescente y vas al psicólogo psiquiatra y te dice, ah, ¿con esto se va a curar su hijo? ¿Así? Pero nunca supiste realmente qué pasaba contigo. Nunca me interesó saber porque estaba en el momento de la rebeldía. Sí. ¿No? O sea, Ni siquiera lo querías aceptar. yo iba porque me llevaban, Sí. Ujú. ¿no? Pero realmente te digo, nunca me mortifiqué por saber, porque aparte casi no iba a terapia, Ujú. ¿no? Ya cuando lo del libro fue cuando ya investigué y el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que afecta a las emociones, es como lo mencionaste hace rato, es como estar en una montaña rusa de las emociones. De repente estás eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad. Pero no es bipolaridad. Se confunde con el bipolar, ¿no? Porque son cambios de estado de ánimo. Pero el bipolar puede durarte una semana, un mes, un año en el estado maníaco o en estado depresivo. Y en el límite es en el mismo día, fluctúa. Para el bipolar, yo no soy profesional de la salud mental, pero desde mi punto de vista es más fácil el bipolar porque ya se sabe que dándote litio te estabiliza. Ok. ¿No? Para el límite no hay un medicamento en específico, te dan para todos los síntomas, entonces te hacen un cóctel bien sabroso de medicamentos, ¿no? Oye, y digo, en ese momento nos platicas que dices, bueno, lo vivía con él, medio que iba, medio que no. Pero ¿cuál fue ese momento crucial en tu vida o que fue el determinante de decir, llegué al borde de mi trastorno, al máximo? Mira, cuando mis papás les sugieren que me lleven con la psiquiatra, que ya me dan el diagnóstico, la psiquiatra les sugiere que me internen en un hospital Psiquiátrico. ¿no? Ay, no, ¿y qué se imagina uno? Porque Loquitos así, ay, Dios. camisa de fuerza, Sí, ¿no? ahorita ya lo veo diferente, pero antes así te lo ponían en las Sí. películas. Psiquiatra, amarrado de loquito. Le dicen que me internen y mis papás, como se asesoraban por muchas más personas, otra persona les dijo que no, que a lo mejor no iba a ser lo correcto, porque les dice, si así no lo pueden controlar a Heriberto, en el momento que salga del psiquiátrico, lo más seguro es que va a salir con rencor, porque va a ser en contra de su voluntad. Y decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor. Y empezaron a modificar su manera de relacionarse conmigo. Nunca en la casa fue una casa donde hubiera violencia ni nada, pero de repente sí hacía desatinar a mi mamá y de repente agarraba la chancla y me la aventaba, nunca me daba. O sea, yo no tengo en mente un golpe en mi casa, Pero ¿no? tú traías la violencia a casa. Sí, yo la traía, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas de que si enojara a mi mamá y aventaba la chancla, ya lo dejó de hacer, ¿no? Por más enojados que estuvieran, empezaron a tener mucha inteligencia emocional mis papás, ya no tomarse las cosas personal, ¿no? Y a veces no buscar solucionar el problema en el momento. Ellos buscaban el momento de luego acercarse conmigo a platicar. Y podía hacer lo que sea en casa
y por más daño que hiciera, la instrucción fue, por más enojados que estén, todas las noches vayan a su cuarto, denle un beso y díganle te quiero mucho, hijo. También con tus hermanos. Todos sabían lo que estaba pasando en Sí, casa. mis hermanos no me odiaron por la comunicación que había con ellos. A mis hermanos le hicieron entender que lo mío era un problema, que se estaba trabajando en ello, que iba a haber momentos en los que a lo mejor a mí me iban a tolerar ciertas cosas para que las cosas no se salieran de control y a lo mejor a ellos no, que a lo mejor si yo sacaba un 7 de calificación Sí. me iban a felicitar y a lo mejor si ellos bajaban de 8 les iban a Claro. llamar la atención, ¿no? Hubo mucha comunicación entre mis papás y mis hermanos. Gracias a eso no me odiaron, ¿no? Entonces lo hicieron de manera espléndida. Pero mis papás. como tú dices, ahora que escribes el libro, no te odiaron, pero inconscientemente sí fueron lastimados de alguna manera. Y qué bonito que se pudieron dar esa oportunidad de pedir perdón. Sí, para mi hermano fue un infierno. Mi hermano Daniel, el del medio, fue el que más le sufrió, ¿no? Porque yo siempre fui una persona muy niñera, ¿no? A pesar de mis momentos de crisis, la gente dice que soy del que mejor sentimientos tiene de la casa, ¿no? Entonces yo era muy niñero. Con mi hermano Daniel, yo siento que cuando empezó en la adolescencia, que entró en esa edad de la rebeldía, Sí. como que sentí que a lo mejor se me salió de control y al momento que se me salía de control, eso me hacía enojar, ¿no? Y de ahí yo siento que fue más la fricción. Pero mi hermano Daniel, en sus testimonios, cuando me los mandó, se me salían las lágrimas. No podía leer, ¿no? Imagínate para mi hermano el estar leyendo lo que me está contando, que cuando yo en una ocasión me voy de la casa, que me voy y todo estuvo planeado, porque la red son todas las estrategias que hizo mi familia para ayudarme y toda la gente que se sumó a esa red de apoyo, ¿no? Después de un intento suicida, me voy de la casa, estoy en el hospital y se queda un tío conmigo porque yo no me quería quedar ahí no quería que mis papás se quedaran conmigo. Entonces mi tío me dice, oye, si no quieres estar en tu casa, vete a mi casa, vete para que descanses de tus papás. Y el rebelde del Heriberto dijo, me largo, que sufran mis papás, ¿no? Sí. En los testimonios me enteró que todo estuvo planeado, ¿no? Era el escape planeado. La psiquiatra habló con mis tíos y les dijo, oye, llévense a Leri tantito para que se calmen un poquito las aguas. Mis tíos me dicen, nos daba pavor porque venías de un intento suicida, llevarte para la casa donde tenemos hijos chicos, donde volvieras a atentar contra tu vida, pues iba a ser traumático para mis hijos. Pero hagamos pensar que Heriberto está tomando estas decisiones, ¿no? Sí, claro. Y que no te lo estamos imponiendo, porque acabas de decir, a mí lo que más me choca que me digan qué hacer o que no se puede hacer. Así es. Entonces, la psiquiatra le dice que no, que es muy poco probable que pase algo fuera de mi zona de confort y deciden llevarme con ellos a su casa. Ahí estuve como unos 2 meses, de 1 o 2 meses, y cuando regreso después a mi casa, mi hermano me pone en la carta. Yo había probado la libertad por primera vez y no estaba dispuesto a volver a sufrir el mismo infierno. Wow. Y mi hermano se va de la casa cuando yo regreso. Entonces imagínate para mis papás lo complicado. Por un lado, quieren rescatar a un hijo, ayudarlo, y por otro lado, el que menos culpa tiene se le está yendo por culpa de este. Mi hermano se fue por un tiempo a vivir con un amigo, ¿no? Entonces sí fue muy complicado para toda la familia. El trastorno lo tiene uno, pero lo sufre no nada más el que lo tiene, sino lo sufre todo su entorno. ¿Y este trastorno es heredable? O sea, ¿hay alguna química en tu cerebro que se pueda heredar? ¿Cómo funciona? Creo que no necesariamente puede ser heredable, ¿no? Se puede nacer con la predisposición y puedes no detonar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos clientes a los cuales apoyo que los detona un evento traumático. Y por lo general, los que me ha tocado, no quiero decir que así sea, ha sido víctima de abuso, ¿no? Un abuso te puede detonar el trastorno. Yo no tengo a ciencia cierta identificado qué fue lo que me lo detonó. Pero he investigado, he preguntado, y unos dicen que sí puede ser heredable y otros dicen que pues que no. Sí, es difícil saber, como también, bueno, yo he escuchado que si vienes de familia alcohólica, que si hubo muchas personas, tienes predisposición, pero predisposición física porque lo traes en el ADN o por el entorno en el que viviste. O sea, hay mucha disyuntiva ahí, ¿no? Pero, ¿cómo vives con esto? Ok, le pusiste nombre en algún momento, ahora con el libro, pero ¿en qué momento encontraste la solución? En este caso, con el medicamento, con el cóctel que me dices, o cómo dijiste, ok, tengo el problema, no lo voy a cambiar, entonces, ¿cómo me hago responsable de ser mejor
o estar en el mejor estado con este problema. Fíjate, como te dije hace rato, cuando les dicen que me internan en el psiquiátrico y mis papás deciden que no, que la mejor medicina iba a ser el amor y empiezan a modificar todo. Por ejemplo, había ocasiones, en una ocasión a mi papá empezamos a pelear, ¿no? Empecé a discutir con él, porque mi papá no, cero violencia, cero agresividad, ¿no? Y empecé a pegarle de gritos, a darle de empujones y mi papá cae al piso. Le da un infarto y yo le pego el grito a mi mamá y le digo, mamá, tiene tu marido, se está muriendo. Me voy a tomar y cuando regreso no estaban mis papás en la casa. Le pregunto a Gisela, que era la muchacha que trabaja en la casa por ellos, y me dice que se llevaron a mi papá al hospital. O sea, ¿viste a tu papá tirado y no hiciste nada? No, me fui. Me fui a tomar. Cuando ya voy para el hospital, estoy pasando por el lado en el carro del hospital y estaba una tía fumando y le pregunto por mi papá, oye, ¿cómo está mi papá? Está bien, pero bájate para que lo saludes. ¿Te quiere ver? No, no lo quiero ver. Nomás quería saber si está bien. Me convencen de que me baje y mi papá estaba en urgencias todavía. Entro a urgencias y en cuanto cruzamos mirada, lo primero que hace mi papá es me abre los brazos. Ay, Dios. Cuando me abre los brazos, me doblé, me quebré. Me acerco a él y me abraza y me dice, te quiero mucho, hijo. Más amor, más amor, Más más amor, amor, más amor, ¿no? más amor. En los testimonios que me manda mi mamá me dice, a veces teníamos ganas de ahorcarte, a veces teníamos ganas de matarte, pero a nosotros se nos dio la instrucción que por más enojados que estuviéramos, teníamos que llegar a tu cuarto, darte un beso y decirte te quiero mucho. Entonces, estoy seguro que cuando lo mandé al hospital, también lo que menos querían era verme. Sí, tu mamá. Pero ellos sabían que esas muestras de amor iban a estar haciendo, yo le llamo cortocircuito en mi cabeza, ¿no? Entonces, en una ocasión, yo me encontraba drogado, alcoholizado, y tuve un problema con una pareja que tenía. Y por el trastorno, las emociones las potencializamos al 2000%. Entonces dije, si me voy a la casa en el estado en el que estoy, bajo el influjo de sustancias y el estado emocional en el que estoy, voy a atentar contra mí o voy a arremeter contra los seres queridos que lo único que hacen es brindarme amor. Ya ¿no? lo hacías consciente, o sea, ya estabas consciente de Ahí lo fue que cuando podías fue la primera vez que me hice responsable de mi trastorno, ¿no? Dije, voy a ir a pedir ayuda por primera vez, por voluntad propia, a mi psiquiatra. Y la busqué a su casa y no me quiso recibir. Me mandó a decir con la mamá que la buscara en el consultorio en la tarde. Y por mi madurez de esos momentos, yo dije, pinche vieja, primera vez que pido ayuda por voluntad propia y no me la brindan. Lo único que quiere es mi dinero, chinga tu madre. Mi dinero, no, ni mío, era. No, chinga tu Me madre. quieres tapar todo. De ahora en adelante, yo solo. Y ahí fue cuando tomo la decisión de llegar a casa y decirle a mi papá, me largo de Mochis. Yo necesitaba cambiar mi entorno, cambiar mis amistades. Y de cierta manera, el salirme de Mochis siempre me dio pavor. Pero era como una manera de proteger a mis seres queridos de mí y empezar un cambio en mi persona, ¿no? Cambiar todo mi entorno. Eso fue en el último año de prepa, ¿no? Entonces todavía me quedaba ese año y ese año que me quedaba de prepa fue el peor año de mi vida, ¿no? Porque decido alejarme de las amistades que tenía. Lo querías hacer tú solo y no. Dejé de tomar alcohol, dejé de drogarme, empecé a hacer ejercicio. Por los años de mala alimentación que había llevado y por tantos excesos, había subido mucho de peso. Yo no me había dado cuenta. Todo el mundo me lo decía, pero... Y tú, no, estoy bien. No, pues no te das cuenta de lo que te ves diario, ¿no? Sí. Pero al entrar al gimnasio, ver espejos por todos lados y ver a la gente que sí está atlética, dije, canijo, ¿qué me pasó? Y ahí fue cuando me obsesioné con la bajada de peso. Y ahí me caí en la vigorexia y ya luego caí en bulimia y Es que y llevas anorexia. todo al límite. Al límite, sí. Al extremo. Y sin un acompañamiento, te vas Sí, al otro lado. y entonces imagínate, malos hábitos alimenticios, no dormía. O sea, hubo un año que yo llegaba a mi cuarto, tuve que poner papel aluminio en las ventanas porque me molestaba la luz de que no dormía y yo llegaba a mi cuarto, cerraba los ojos y sí pestañeaba. Tenía pequeños momentos que me dormía, pero no era era profundo. de corrido. O sea, en un año casi no dormí, casi nada. Entonces, ¿cómo estaba mi sistema nervioso central? Me entró una paranoia, sentía presencias en mi cuarto. Si salía a la calle sentía que todo el mundo me iba a hacer daño. Me estaba volviendo loco. ¿Y vivías solo? ¿No tenías roomies? O No, todavía se fue en el último año allá en Mochis, Ok. ¿no? Yo nada más iba a la escuela y me regresaba a la casa. No salía casi de la O sea, casa. este trastorno te afectó socialmente bastante.
Me afectó socialmente cuando decido darle un giro a mi vida, ¿no? El trastorno sí me afectaba socialmente, obviamente, porque una de las características del trastorno es relaciones inestables, relaciones interpersonales inestables y caóticas. Entonces sí tenía mucho caos en en mi entorno, pero a pesar de eso, creo que sí llegué a tener algunos buenos amigos, otros que estaban por conveniencia para no estar del lado de de los agredidos, pero lo que más ¿Cuál fue la pregunta? Se me fue el rollo. ¿Que cómo que te afectó socialmente tu trastorno? Te digo, sí me afectó por la característica del trastorno, pero me afectó más, bueno, la ansiedad también me afectaba a mis relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, yo caí en cuenta que todas mis relaciones siempre anduve borracho cuando me declaraba. No, claro. Porque por mi ansiedad. Otra característica es miedo ¿cómo se le llama? A estar solo, ¿no? Te vuelves como que muy codependiente, ¿no? Entonces yo tenía una pareja y la terminaba ya que tenía la que seguía en el proceso, sí, ¿no? sí. Entonces sí me afectó. Y ese año, pues obviamente sí dejé de salir. Yo lo catalogo como el peor año de mi vida, pero fue el año en el que aprendí a amarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad, a hacerme responsable. Justo te iba a preguntar de ello, eso. ¿no? O sea, en algún momento sí estabas tan consciente de tu trastorno que lo usabas a tu favor. O sea, esa parte de decir, dejé de victimizar, decir, bueno, es culpa del trastorno. Y a ver, sí, pero yo lo puedo cambiar. Y eso es bien importante porque hay muchas personas que usan o se victimizan con alguna enfermedad, con alguna condición, con algo, y ellas mismas se limitan. Es que ser víctima es fácil. Es lo más cómodo. Sí, o sea, es no hacer nada y seguir como estoy. Sí, oigan, entiéndanme. Y aguántenme, ¿no? Mírenme, estoy mal, entonces ustedes tienen que hacer todo porque yo estoy mal. Pero el ser víctima te lleva a la infelicidad. No, es horrible. A mucho sufrimiento. Y el hacerte responsable, sí, va a ser un camino a lo mejor largo, de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo. Pero a final de cuentas, ese camino es el que te va a llevar a la felicidad. Exacto. Entonces yo te puedo decir ahorita, yo me amo con mi trastorno. Me encanta eso. Antes era mi debilidad. Y no te aceptabas, igual te quejabas, ¿y por qué, no? ¿Y ahora? Sí, y cuando no te aceptas, y de por sí es de la chingada vivir con el trastorno, y ahora agrégale otras emociones, se va volviendo una bola de nieve. Exacto. ¿No? Ahora es mi mayor fortaleza. Por eso Gracias. te decía hace rato, ya lo llevas como bandera. Yo siempre digo, mi trastorno ahora hasta me da de comer. Exacto. ¿No? Hasta se puede monetizar. Todo lo que he hecho claro. es por todo lo negativo que viví. O sea, yo no cambiaré absolutamente nada en mi vida. Qué bueno. Porque tengo la fortuna de que, a pesar de quién fui y el daño que hice, no perdí a nadie en el camino. Y a todas las personas tuve la oportunidad de pedirles perdón. Y ya me había perdonado. Y que sigues aquí por todos los intentos que sigo aquí. Que quisiste no estar. Claro. Yo si no hubiera tomado la decisión de venirme para acá, mi futuro era en el bote, muerto o huyendo de la justicia. O si hubiera caído en una familia diferente a la que me tocó, que me hubiera tocado una familia disfuncional, una familia donde hubiera adicciones, yo ya no estuviera aquí. Fuiste muy afortunado, sí. Precisamente por eso hice pública mi vida. Porque yo decía, bueno, ¿por qué tuve esa fortuna de haber caído en esa familia? ¿Por qué pasé por tantas cosas? Porque sí y pude sobrevivir. Yo estoy aquí. Entonces, probablemente me conté una historia para agarrarme de ella y salir adelante, ¿no? Para algo estoy aquí. No, y es que no te contaste, para algo estamos aquí todos. Entonces, el contarme esta historia de para qué estoy aquí y encontrar para qué, que es para ayudar a las personas que están pasando por situaciones iguales o para familiares que tienen a alguna persona con este tipo de trastornos o problemas de salud mental. Para eso lo hice, ¿no? Y esa fue la historia que me conté. No sé si realmente sea para eso, pero realmente me ayuda a mantenerme bien. Y justo eso, igual podemos empezar a cerrar ya con esto, pero ¿cómo podemos saber que tenemos este síndrome? Porque sí, qué claro. mejor experto que el que lo vivió. Entonces, con tu experiencia y con tu metodología, que es literal amor y empatía,
¿Cuál es la solución? Amor, empatía. Sí. Y es algo tan simple que cualquier persona lo puede hacer, no necesitas ir a tener un estudio, simplemente agréguenle todo amor y empatía, pero es un proceso, ¿no? ¿Cómo una persona allá afuera podría identificar que tenga este problema y a dónde se puede acercar? Digo, por ejemplo, característica del trastorno es las relaciones, como te dije, interpersonales, inestables y caóticas. El miedo al abandono es otra característica del trastorno. El fluctuar el estado de ánimo, ¿no? Que si de repente está muy eufórico y de repente viene el bajón, depresión y ansiedad, ese puede ser un síntoma. Por estos vacíos emocionales y por este sufrimiento interno, somos mucho de autolesionarnos, ¿no? El famoso cutting, ¿no? Los cortes en la piel, a veces golpes que uno mismo se da. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento interno, dejar de enfocarnos en él y nos enfoquemos en el dolor físico, ¿no? Entonces, es una característica. Si la persona tiene mucho depresión, ¿no? Y como notas si tiene depresión, si de repente cosas que estaba haciendo las deja de hacer, si de repente está durmiendo poco, está durmiendo mucho, si de repente se aísla, si de repente está comiendo mucho o está comiendo poco, si era una persona que siempre andaba bien alineada y de repente ya la ves que no se está bañando, si está alejando de las amistades, son foquitos rojos que pueden decir que algo no está bien, ¿no? Y es un conjunto de muchísimos síntomas, ¿no? O sea, ahí hay depresión, ahí hay ansiedad. Sí, es que hay un montón de problemas de salud mental y nadie está exento en caer en algún problema de salud mental. Tenemos que entender que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Y tenemos que ser empáticos que así como cuando se enferma el cuerpo, por ejemplo, si alguien se quiebra un pie, ¿no? Y anda con muletas, te apuesto que llega a una reunión y más de uno le va a ceder el asiento. Si la persona que está con el pie quebrado quiere algo, más de una persona se va a ofrecer a ayudarlo a traerle lo que se le ofrezca, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se ve, pero las enfermedades mentales no se ven, ¿no? Entonces tenemos que ser más empáticos, no es a veces de que, es que es bien flojo, no quiere hacer las cosas, es que es bien enojón, ¿no? Hay que checar y hay que empatizar a ver qué puede estar pasando con esa persona. Y a lo mejor si la persona no ha recibido ayuda, trata de decir, oye, ¿por qué no pides ayuda, no? Tratar de guiarlo. Y al final de cuentas, el amor y la empatía la debemos de traer de cajón para todos lados. No importa si el que está sano o no está sano, pero imagínate que todos fuéramos más empáticos con el que tenemos al lado. No sabemos lo que está viviendo, simplemente por la empatía. Si fuéramos más empáticos, no hubiera robos, no hubiera violencia, no hubiera un montón de cosas y sería un mundo muchísimo más feliz. Yo soy bien defensora y de hecho mi bandera es la empatía para todo. Todo el mundo me dice, Cari, es que todo justificas a la gente y yo... Es que no sabes qué está pasando a la otra persona, simplemente por eso. Incluso la gente más malvada que puedas ver en este universo, la persona no nació malvada. Porque son como son. No lo eligió. Hay una entrevista que le hacen a un asesino serial, creo que era feminicida, no acuerdo de dónde es, ¿no? Y cuando lo entrevistan, lo ves de la manera más tranquila hablando y empieza a contar su historia, ¿no? Entonces, esta persona desde muy chico empezó a recibir abusos de su madrastra, ¿no? Entonces, para él, inconscientemente, la mujer era mala. Y para él, inconscientemente, estaba destruyendo el mal, ¿no? Entonces, sí, dejemos de juzgar y intentar buscar ser un poco más empáticos y ir un poquito atrás, porque las personas son como son, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho el programa de Nino de Rivera, la de... ¿La comediante? Chisca Nino de Rivera, ¿cómo se llama? Saskia Niño de Rivera. Sofía. No, Sofía es la comediante. Ajá, Sofía la comediante. No, la prima. Ok, no la conozco. Ella tiene un programa donde entra a la penal y entrevista a los delincuentes, a los ¿no? presos, sí. A los reclusos, ¿no? Y empiezas a ver la historia y dices, güey, empiezas a entender que, ojo, no es justificar, ¿no? De que hicieron algo mal y tendrán que pagar por lo que hicieron. Por supuesto, Por supuesto, ¿no? Pero, ¿quién chingados somos como sociedad para nosotros juzgar? Para eso está la autoridad. Que la autoridad se encargue, ¿no? Sí. Hay
Qué increíble hablar de esto y más que tú también tengas esta parte de la empatía, no nada más con alguien que sufre un trastorno mental, sino en general. O sea, podemos cambiar la vida con eso. Y ahora platícanos... Saskia Niño Rivera. Saskia, ya le llegó. Ya me llegó. Ahora platícanos ya para cerrar, se nos está acabando el tiempo. Te digo, igual ahorita seguimos platicando, ¿no? Pero en sí, ¿qué es la red y cómo se puede acercar a alguien contigo para pertenecer? La red, todo empezó con un libro, ¿no? Yo decidí hacer pública mi vida en el libro La Red, Rescate de un Hijo Sin Futuro. Aquí se los enseño. Fíjate, cuando decidí hacer pública mi vida, como te dije, para mí ya había sanado muchas cosas. Y le di la oportunidad a la gente que me rodeó de trabajar en lo que le correspondía, ¿no? Pero cuando decido ya firmar el primer libro para el primer tiraje, dije... Que ves el borrador y dices... Sí ahora sí mi vida va a ser pública, ¿no? Y le digo, mamá, ya me está dando cosita, ¿no? Me dice mi mamá, si quieres cambiarle los nombres. No, mamá, el libro tiene que tener una cara. Y volvemos a lo mismo. El hacer yo el libro es lo mismo que cuando contaba mi historia a mis amigos, a los que iba conociendo. Es obligarme a seguir cambiando, ¿no? A no dar pasos para atrás porque la gente ya sabe quién fui y no quiero volver a ser esa persona. Entonces, publico el libro, mucha gente me empieza a pedir ayuda, a pedir apoyo y al principio decía, es que yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no puedo ayudar. Y de repente empecé pues, a ayudar a muchísima gente y luego dije, sí, ¿de qué otra manera puedo llegar a más personas? Empecé a hacer jornadas de salud mental, ¿no? Donde... son 2 días de conferencias con temas de cómo detectar si mi hijo tiene un problema de salud mental, las adicciones, su relación con la salud mental, prevención del suicidio. Luego dije, ¿de qué otra manera puedo llegar a más personas? Dije, ya tengo el libro, ya tengo las jornadas, una obra de teatro. Y empecé llevé mi vida al teatro y después, ¿de qué otra manera puedo llegar a más gente? Se viene el podcast de la red, pues ya tengo mi podcast. Y pues soy muy inquieto y ¿de qué otra manera puedo ayudar a más gente? Estoy buscando llevarla al cine en mi vida, ¿no? No por ego, no por impacto. Por lo que se puede lograr. Sí. Y yo nada más soy la cara de esto. Atrás hay mucha gente que empezó a tejer esa red para ayudarme a mí. Sí. Entonces yo quiero hacer trascender de manera positiva tanto daño que hice y que esa red que me tendieron a mí para rescatar a ese hijo que no tenía futuro, se extienda lo más que se pueda, ¿no? Y la gente me puede contactar en mis redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach o la red Rescate de un Hijo Sin Futuro. Muchas gracias, Heriberto, por abrirte. La verdad se me pone la piel chinita, justo eso, porque yo veo en ti una esperanza. Yo veo en ti un diagnóstico o una solución totalmente diferente a lo que te pueden decir los médicos y vivir anclado a una enfermedad, sino a una red. El cómo con la comunicación, la empatía, el amor, podemos curar a las personas. Y fíjate, te agradezco mucho el comentario que me hiciste en el evento con Jorge Cerratos, que me dijiste, gracias a ti a que vi un video. Sí. ¿Qué fue lo que me dijiste? Dímelo. Tomé una decisión de aceptar que tengo un trastorno y hacerme responsable de él. Para eso se publica mi vida. Y que me lo hayas comentado, me da gasolina para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Miran, es la primera vez que lo acepto aquí en cámara. ¿Qué te parece si tú me invitas ahora a tu podcast y hablamos del trastorno que yo estoy teniendo? Va que va. Para que se vayan a seguir a Heriberto. Ahorita que cortemos, nos ponemos de acuerdo para la próxima semana. Y que estén al pendiente en mi canal de YouTube, Heriberto Villicaña Life Coach. Sí, vayan a ver porque hay muchas historias que les va a conectar bastante con el corazón. Muchas gracias, Heriberto. Muchísimas gracias. Soy súper afortunada de tenerte aquí. Y no se pierdan más historias de éxito porque al final de cuentas, un día sí y el otro también. Hay que seguir, hay que continuar porque tenemos un propósito en la vida para seguir impactando a otras personas. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un viaje emocionante y transformador explorando el fascinante mundo de la motivación activa. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo y si lo hiciste, descarga los episodios para que los puedas escuchar en cualquier lugar. Califica este podcast para llegar a muchas más personas. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.